El mecedor de mimbre chirriaba suavemente, acompasando el ritmo lento de mi respiración. Mis manos, nudosas y con la piel como papel de cebolla, se aferraban a una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. La casa olía a recuerdos, a naftalina de los viejos baúles, a la madera pulida de los muebles que mi esposo, Manuel, hizo con sus propias manos, y a un persistente aroma a ausencia, el que dejó mi nieto, Daniel. Tenía yo 82 años, y cada año que pasaba era una capa más de polvo sobre la tumba abierta de mi corazón. Era el año 2024, pero para mí, el tiempo se había detenido el 12 de junio de 1987. Esa fecha es un tatuaje invisible en mi alma. Daniel. Mi Daniel. Era un chiquillo de ojos grandes y curiosos, como los de su madre, mi hija Sofía. Tenía apenas 7 años aquel día. 7 años y una risa que llenaba todos los rincones de esta casa, ahora condenada al silencio. Vivíamos en un barrio de la Ciudad de México, de esos donde las casas aún tenían patios grandes y los niños jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas. Daniel era mi sol, mi razón de ser desde que Sofía, mi hija única, se fue a trabajar al norte, a Monterrey, buscando un futuro que aquí no encontraba. Me lo dejó a mí, a su abuela Elena, con la promesa de volver. Y yo, con el corazón lleno de amor, lo crié como mío. Era un niño despierto, un poco travieso, pero con un alma noble. Le encantaba pintar con acuarelas, construir fortalezas con sábanas y escuchar mis viejas historias de cuando yo era joven y el mundo parecía más sencillo. Aquel viernes, el día de su desaparición, el ambiente en la ciudad ya estaba cargado de una extraña inquietud. Eran los años 80, una época de ebullición política, de crisis económica, de rumores que se extendían como la pólvora. El gobierno, fuerte y autoritario, era como una sombra que todo lo cubría. La gente murmuraba sobre represiones, sobre estudiantes que desaparecían, sobre una corrupción que carcomía los cimientos del país. Yo, en mi sencillez de abuela, intentaba proteger a Daniel de todo eso, de las noticias inquietantes que daban en la radio, de los susurros de los vecinos. Quería que su infancia fuera un refugio de inocencia. Ese día, Daniel había ido a la escuela por la mañana, como de costumbre. Yo lo esperé en la puerta, como cada tarde. Llevaba su uniforme impecable, aunque siempre regresaba con alguna mancha de tierra o pintura. Lo abracé fuerte. «Abuela, hoy tenemos un partido de fútbol en el parque», me dijo, sus ojos brillando de emoción. «Mis amigos ya me están esperando». Le di un beso en la frente. «Ten cuidado, mi vida. No te alejes del parque y regresa antes de que anochezca. Y no hables con extraños, ¿me oyes?» «Sí, abuela, lo prometo», dijo, y salió corriendo, su pequeña silueta perdiéndose entre las jacarandas en flor. Nunca lo volví a ver. Las horas pasaron. El sol comenzó a declinar, pintando el cielo de tonos anaranjados. La ansiedad empezó a apretarme el pecho. Las 6 de la tarde. Las 7. El reloj marcaba los minutos con una crueldad despiadada. Salí a la calle, mi corazón latiéndome como un tambor. «Daniel. Daniel», llamé, mi voz se quebraba con cada grito. Los vecinos salieron a sus puertas, con miradas de preocupación. «No lo hemos visto, doña Elena». El parque estaba vacío. Solo quedaban los columpios balanceándose suavemente con el viento, como fantasmas de juegos pasados. La pelota de Daniel, una vieja pelota de cuero descosida, yacía abandonada cerca de la cancha. La recogí, sintiendo su peso en mis manos, una prueba tangible de una ausencia que empezaba a volverse real. El pánico me invadió como una marea helada. La noche se cernió sobre mí como un sudario. Fui a la comisaría, una oficina destartalada con luces parpadeantes y un aire de indiferencia. El oficial de turno, un hombre joven y con ojos cansados, me escuchó con paciencia, pero su mirada ya denotaba resignación. «Señora, es muy pronto.
pequeños a veces se distraen, se quedan jugando. Espere unas horas más. Mañana si no aparece, podemos levantar el acta. Pero es un niño, mi nieto. No se iría sin avisar, grité, con lágrimas que me quemaban el rostro. Me mandaron a casa, con la promesa vacía de que estarían atentos. Esa noche, no dormí. Me senté en el mecedor, mirando la puerta, esperando escuchar el sonido de sus pasitos, su risa llamándome. Pero solo hubo silencio. El silencio más aterrador que he conocido. Al día siguiente, regresé a la comisaría, acompañada de algunos vecinos. Esta vez, el oficial tomó mi declaración. Daniel Armando Sánchez, 7 años, complexión delgada, cabello castaño claro, lunar pequeño en la mejilla izquierda. Llevaba su uniforme escolar. Datos que se grabaron en mi memoria como fuego. Se levantó el acta, se hizo una pequeña búsqueda en los alrededores, se preguntó a los vecinos. Pero la respuesta siempre era la misma, nadie había visto nada, nadie sabía nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sofía, mi hija, regresó de Monterrey apenas se enteró. Su rostro, antes lleno de vida, se transformó en una máscara de dolor. Sus gritos, sus súplicas a la policía, sus carteles pegados por todo el barrio con la foto de Daniel, todo fue inútil. La burocracia se movía lenta, indiferente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La policía concluyó que Daniel probablemente se había extraviado o había sido víctima de un accidente. Nunca mencionaron la palabra desaparición forzada. Esa palabra era un tabú en los años 80. Era la sombra del gobierno, un fantasma que flotaba en el aire pero del que nadie hablaba en voz alta. Pero yo sabía que Daniel no se había extraviado. Daniel era un niño obediente. Algo más grande, más oscuro, se lo había llevado. Sentía en mis entrañas que el gobierno estaba involucrado de alguna manera. Los rumores, los silencios. El miedo en los ojos de la gente cuando preguntábamos. Todo apuntaba a un poder invisible que operaba en la oscuridad. Sofía y yo nos unimos a otras madres y abuelas que buscaban a sus hijos. Nos veíamos en parques, en iglesias, compartiendo historias desgarradoras, aferrándonos a la más mínima esperanza. Nos convertimos en un pequeño ejército de dolor, exigiendo respuestas, golpeando puertas que siempre permanecían cerradas. Aprendimos los nombres de los funcionarios, los códigos de los expedientes, las excusas vacías que nos daban. Nos llamaban locas, exageradas, madres histéricas. Pero nosotras éramos las guardianas de la memoria, las que no permitíamos que el silencio se tragara a nuestros hijos. Un día, a finales de 1987, mientras pegábamos carteles con la foto de Daniel en la Alameda Central, un hombre joven se acercó a nosotras. Llevaba una gabardina gastada y una cámara colgada del cuello. Sus ojos, profundos y curiosos, me recordaron a los de Daniel. Era Eduardo Rojas, el periodista. Doña Elena, dijo con voz suave, soy de la Crónica Nacional. He estado siguiendo el caso de su nieto y de otros desaparecidos. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Algo que el gobierno quiere ocultar. Sentí una punzada de esperanza. Por fin, alguien que no nos miraba con lástima, sino con determinación. Le conté todo. La tarde de la desaparición, el silencio de la policía, mi sospecha sobre el gobierno. Le mostré la última foto de Daniel, la de su sonrisa inocente antes de salir al parque. Eduardo escuchó con atención, tomando notas en una pequeña libreta. No me prometió milagros, pero me prometió la verdad. Investigaré, doña Elena. Y si encuentro algo, lo publicaré. La gente tiene derecho a saber. Durante los siguientes meses, Eduardo se convirtió en una sombra en nuestras vidas. Nos acompañaba a las comisarías, a las manifestaciones. Hacía preguntas incómodas, revisaba archivos antiguos. Era incansable. Roberto, su fotógrafo, siempre estaba a su lado, capturando con su lente la tristeza de las madres, la desesperación de las familias, la indiferencia del poder. Eduardo se obsesionó con los expedientes de desapariciones atípicas, aquellos que no encajaban en los patrones conocidos. Fue así como encontró el expediente 0. Me lo contó con una mezcla de asombro y horror. Doña Elena, este expediente no tiene nombre. Es como si la persona nunca hubiera existido. Pero las fechas, las coordenadas, los nombres de algunos funcionarios menores, todo
clandestinas. Mi corazón se heló. Cero, un vacío, una negación. ¿Podría Daniel estar conectado a eso? ¿A ese fantasma sin nombre? Eduardo siguió el rastro del expediente Cero con una tenacidad feroz. Viajó a Hidalgo, a ese rancho abandonado del que la gente no quería hablar. Regresó con una historia escalofriante, gritos en la noche, hombres armados, desapariciones no solo de activistas, sino de gente común que veía demasiado. Mencionó el nombre del general Octavio Fuentes, un militar retirado con un pasado oscuro. Doña Elena, me dijo una tarde, sus ojos brillando con una luz extraña. He encontrado los archivos del general Fuentes. No era solo un rancho. Era un centro de detención clandestino. Una operación de limpieza. Y no solo eliminaban opositores. Eliminaban a cualquiera que pudiera exponer una red de corrupción gigantesca que involucraba a ministros, gobernadores, empresarios poderosos. La revelación me dejó sin aliento. Un nudo de podredumbre en el corazón del gobierno. ¿Y Daniel? ¿Podría haber visto algo? ¿Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? La idea era absurda para un niño de 7 años, pero el miedo no tiene lógica. Eduardo y Roberto trabajaron día y noche en la redacción, encerrados, rodeados de papeles y tazas de café frío. El director de la Crónica Nacional era un hombre valiente, pero sabía que estaban jugando con fuego. La historia que estaban a punto de publicar era una bomba que haría estallar el país. El reportaje se llamó Cero, la red del silencio y la sangre. La mañana que salió a la luz, el país entero se convulsionó. La gente salió a las calles, las familias de los desaparecidos encontraron una voz. El gobierno lo negó todo, como era de esperarse. Pero las pruebas eran irrefutables. Las fotos de Roberto, los documentos que Eduardo había desenterrado, los testimonios de las pocas personas valientes que se atrevieron a hablar. La felicidad por la publicación fue efímera. Las amenazas no tardaron en llegar. Llamadas silenciosas, coches rondando las casas, la presión sobre la Crónica Nacional se hizo insostenible. Los anunciantes se retiraron, las imprentas sufrieron fallas, los distribuidores se negaron a vender el periódico. El diario, que había sido nuestra única esperanza, comenzó a morir. Una noche, pocos días después de la publicación de la primera parte del reportaje, Eduardo vino a mi casa. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero su mirada seguía firme. Doña Elena, dijo, sentándose en el sillón frente a mi mecedor. Mañana tendremos lista la segunda parte. Más nombres, más pruebas. No se pueden esconder. Yo sentí un escalofrío. Tenga cuidado, hijo. Ya está jugando con fuego. No quiero que le pase nada. Eduardo sonrió, esa sonrisa cansada que mostraba su determinación. No se preocupe, doña Elena. Alguien tiene que hacerlo. Las familias de los desaparecidos, ustedes, merecen la verdad. Daniel merece la verdad. Me mostró una foto de Daniel que llevaba en su cartera. La misma foto que yo le había dado. Cada vez que dudo, veo esta foto. Y sé que estoy haciendo lo correcto. Nos quedamos en silencio por un rato. La noche era profunda. Solo se escuchaba el chirrido de mi mecedor y el lejano ladrido de un perro. Si algo me pasa, comenzó Eduardo, y su voz se quebró por un instante. Si algo me pasa, doña Elena, tiene que saber que no fue en vano. Que el expediente Cero, bueno, era eso. Un cero. Un nombre clave. La forma en que el gobierno borraba gente. Y yo lo saqué a la luz. Me levanté del mecedor y lo abracé fuerte. Sentí su cuerpo temblar ligeramente. Váyase con Dios, hijo. Y tenga mucho cuidado. Siempre, doña Elena. Eduardo se fue esa noche. Lo vi subir a su Volkswagen, encender las luces y alejarse por la calle oscura. Nunca lo volví a ver. Al día siguiente, la noticia de su desaparición nos golpeó como un rayo. Su coche apareció abandonado. Las autoridades cerraron el caso rápidamente, calificándolo de ausencia voluntaria. Pero nosotras sabíamos la verdad. Eduardo Rojas se había convertido en el último cero. Un hombre valiente, silenciado por las mismas fuerzas que intentaba desenmascarar. La desaparición de Eduardo fue el golpe final para la Crónica Nacional.
El periódico cerró sus puertas semanas después. La voz de la verdad fue ahogada. La esperanza de encontrar a Daniel se desvaneció. Sofía, mi hija, no pudo soportar más el dolor. Cayó en una profunda depresión y, años después, se fue de este mundo, llevándose consigo una parte de mi corazón. Yo me quedé sola. La casa, el mecedor, el aroma a naftalina. Y el silencio. El silencio que dejó Daniel, y ahora el que dejó Eduardo. Pero el silencio no era olvido. Yo era la guardiana de la memoria. Cada 12 de junio, me sentaba en el mecedor, con mi taza de manzanilla fría, y recordaba a Daniel. Su risa, sus ojos curiosos, sus pequeños pies corriendo por el patio. Y recordaba a Eduardo, su valentía, su promesa de la verdad, su sacrificio. Los años pasaron. Los 80 dieron paso a los 90, luego al nuevo milenio. El mundo cambió. Los gobiernos cayeron, otros surgieron. Pero la herida de las desapariciones de los 80 nunca sanó. La impunidad seguía siendo una sombra. Pero la historia de Cero no murió del todo. Las pocas copias del reportaje que se salvaron circularon de mano en mano, en secreto, como una leyenda. El nombre de Eduardo Rojas se susurraba en círculos de periodistas jóvenes y activistas de derechos humanos. Se convirtió en un símbolo de la lucha, un mártir. En el año 2024, cuando mis fuerzas flaqueaban y mis recuerdos se volvían más vívidos, me enteré de que un grupo de jóvenes investigadores, inspirados por las historias de aquellos tiempos oscuros, había desenterrado los viejos archivos. Y entre ellos, encontraron el expediente Cero. Me visitó una joven periodista, una muchacha con ojos brillantes y una determinación que me recordaba a Eduardo. Me contó que habían encontrado el expediente y que, en algún momento, alguien había añadido una pequeña palabra en la portada, debajo de Cero Rojas. Mi corazón dio un vuelco. Era una pequeña victoria, un acto de memoria de alguien que se negó a olvidar. Eduardo no fue un cero más. Su nombre, su sacrificio, había sido reconocido, aunque fuera en el secreto de los archivos. Doña Elena, dijo la joven periodista, tomando mis manos nudosas. Queremos contar la historia completa. La de Eduardo Rojas. La de Daniel. La de todos los aceros que el gobierno intentó borrar. Su historia es importante. Lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas de tristeza y de una esperanza tardía. Les di todas las fotos que me quedaban de Daniel, las cartas que me enviaba Sofía desde Monterrey, los recortes de periódicos sobre la desaparición de Eduardo. Les conté cada detalle, cada recuerdo, cada pedacito de mi corazón. La joven periodista y su equipo trabajaron incansablemente. Esta vez, las cosas eran diferentes. Los tiempos habían cambiado. La verdad ya no podía ser sepultada con tanta facilidad. Publicaron la historia de Eduardo Rojas, de su investigación de Cero, de su sacrificio. Y, por primera vez, el nombre de Daniel fue ligado a esa red de corrupción, no como un niño extraviado, sino como una posible víctima silenciada. La historia de Cero resurgió con una fuerza renovada, provocando una nueva ola de indignación y exigencia de justicia. El legado de Eduardo Rojas, el periodista que se convirtió en el último Cero, finalmente cobró vida, inspirando a una nueva generación a seguir desenterrando las verdades ocultas. Me senté en mi mecedor, con la taza de manzanilla que ya se había enfriado, y miré el retrato de Daniel en la mesita. Su sonrisa inocente parecía brillar con una luz tenue. La justicia, quizás, nunca llegaría en vida para mí. Pero la verdad sí. Y esa verdad, aunque dolorosa, era un consuelo. Porque saber qué le pasó a mi Daniel, saber que no fue olvidado, que su nombre y el de Eduardo Rojas no fueron meros ceros en los archivos, era la única paz que mi alma cansada podía encontrar. El chirrido del mecedor continuó, acompasando el eco de una memoria que se negaba a morir. Y en el silencio de la noche, sentí que Daniel y Eduardo, de alguna manera, estaban conmigo, susurrándome que la lucha por la verdad, aunque larga y dolorosa, siempre vale la pena.